Padre Señor, hermanos, hermanas, gracias a Dios por esta mañana que podemos estar aquí. Tomen asiento. Quiero decirle que Pastor Carlos está con una situación de salud, estaba muy congestionado. Esta mañana me llamó a la mañana. Ayer hablamos un ratito, me dijo que voy a tratar de estar mañana, pero capaz que no voy a poder, voy a ver. Y hoy a la mañana me llamó, me dijo, no puedo ir, así que arréglense solo. Y no sé cuál es la situación, tiene una congestión muy, muy fuerte, me hablaba un poco así, muy, muy dificultosamente. Así que en esta mañana vamos a orar por él también para que el Señor le pueda bendecir, le pueda restaurar la salud. Quiero esta mañana compartirles una palabra que tengo en mi corazón hace bastante tiempo. Mucho tiempo lo he recordado, he repasado el pasaje un montón de veces. Y yo practico por ahí esto de si voy solo al campo en algún momento cuando tengo estos viajes un poco más largos. Generalmente voy en algunas ocasiones predicando, así que por ahí esas cosas son la práctica, eso de recordar el pasaje, de compartir, de ver algún texto y poder aplicarlo a nuestra vida personal de este tiempo. Y recién me pareció interesante lo que Nancy estaba diciendo, porque quiero hablar un poco. En realidad le puse un pequeño título a la meditación y le puse el último abrazo. Voy a leer un pasaje bastante extenso, pero que tiene una situación de estas, de las cosas irreversibles, de eso habla. Y hoy, cuando Nancy estaba hablando sobre esto, por supuesto cada uno de nosotros también tiene en su corazón o en su mente, principalmente en su mente, las cosas que hemos pasado en la vida. Y a cada uno le ha pasado, y recordaba en un minuto ahí, algunas cosas que me pasaron a mí también en mi vida personal. Hay momentos en los que uno piensa que hay ciertas cosas que son irreversibles, que no podés, que no van a cambiar. Esas cosas no van a cambiar. Y entonces hay momentos en los que uno se siente deprimido, depresivo, no sabe si podrá continuar o no. Y una de las cosas que nos sostiene y que en esta mañana quiero compartirles es nuestra fe en el Señor. Aunque a veces hablamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué no puedo superar algunas cosas? Y me acuerdo en algún momento, yo creo que con el Pastor Carlos también hablaba, en algunos momentos pensar, ¿será que voy a poder seguir? Porque la presión y la carga, a veces física o emocional o en lo que fuese, hace de que nosotros, es como que no podés continuar, te faltan las fuerzas, no podés superar ciertas situaciones. Y me acuerdo en algún momento, quiero contarles un pequeño testimonio de mi vida, yo creo que lo conté en este lugar, pero me acuerdo cuando tenía mi problema de la columna, algunos les conté el otro día, algunos familiares, y me dijeron, no sabía qué te pasó. Bueno, en esta mañana le quiero recordar, tenía problemas en la columna, es como que me agachaba y no me podía levantar cuando me sentaba en el vehículo, en el tractor o en lo que fuese. Es como que me tenía que acomodar de alguna manera porque era imposible soportar el dolor. Entonces, yo ya estaba pensando, creo que esto lo conté en alguna ocasión, ya estaba pensando a qué médico ir, a dónde ir, si a Corrientes o en algún lugar, y en algún lugar ya uno empieza a pensar todas las cosas de la operación de la columna, de un montón de cosas o de situaciones que pueden llegar a pasar. Pero en una ocasión estábamos en la congregación allí en el centro, y yo estaba ahí adelante ayudando en la administración con Pastor Juan. Y entonces él me mira y me dice, Mario, Dios te sana la columna. Él no sabía, ni yo tampoco pasé adelante. Estaba a unos cuantos metros ahí de distancia y le comenté alguna vez a algunos hermanos. Desde ese momento yo comencé con una lucha interior porque digo, Dios cuando sana, sana. Y no quiero hacer largo el testimonio, pero me senté en ese lugar y tenía una tentación, porque yo no podía levantar ningún peso, no podía hacer ese tipo de movimiento porque era un dolor constante. Yo lo conocía perfectamente, y aquellos que tienen dolores muy particulares conocen los dolores, son
muy identificado, muy definidos los dolores. Entonces tuve una lucha ahí en ese momento, digo yo, si Dios me sanó, había una maceta, me acuerdo ahí adelante, tuve la tentación de ir a levantar, a ver si podía levantar, pero no me animé, así que quedó la maceta ahí, me fui a mi casa, 2 o 3 días, era una maravilla, sentía, no me duele. A los 3, 4 días estoy en un lugar ahí en un campo haciendo un movimiento con una pala esa de punta y siento de nuevo otra vez el dolor. ¿Qué hago con la sanidad? O sea, ¿Dios sana o no sana? Yo tuve una situación ahí, así que en algún momento me fui a mi casa, después me levanté al otro día de la mañana, voy a hacer corto el testimonio, me levanto a la mañana, me voy a poner la media y me acuerdo cuando me hice el movimiento, no, sí, me duele, me duele de nuevo. ¿Y qué hago con eso? Entonces salí de ahí de mi casa, yo vivía en el campo todavía, salgo al patio y me puse, les puedo ir y decir específicamente el lugar donde estaba parado, me pongo a moverme, no, me duele de nuevo. Cuando Dios te sana, no es que hoy te sana, mañana no te sana. Sí hay ocasiones, algunas enfermedades que Jesús mismo dijo, mira, anda y no vuelvas a cometer el mismo error para que no te venga alguna cosa peor. Pero me acuerdo de ese día parado en el patio de mi casa, dije, ¿qué hago con esto? Era una situación difícil de decidir si estaba sano, si no estaba sano. Y en un momento yo dije, no me importa. Si Dios me sanó y ahora me duela, no me interesa, yo estoy sano y me apropio de eso. Así que desde ese día, no me acuerdo en qué momento, pero el dolor se terminó y hasta el día de hoy se terminó. Pero digo, ese desafío de fe, ese desafío de creer contra alguna lógica o contra alguna cosa que te pasa, pero no me duele más. Y hasta el día de hoy levanto bolsas, hago movimientos de cualquier cosa, jamás, nunca más me dolió. Entonces yo creo que esas cosas acerca de la fe y de lo que nosotros confiamos y creemos en el Señor, y Nancy recién decía esto acerca de las situaciones que uno pasa a veces, que pienso en las situaciones irreversibles. Y hay una palabra que me acuerdo, yo hoy estaba mirando, cuando uno lee el capítulo 11 de Hebreos y habla sobre los héroes de la fe, entonces uno piensa, ¿qué con mi fe voy a llegar a esa situación? Dice que anduvieron cubiertos de pieles de oveja de acá para allá, levantaron muertos, hicieron un montón de cosas a causa de su fe. Pero a nosotros nos parece que nuestra fe no es tan fuerte y tan enfática como en el pasaje del capítulo 11. Pero recuerdo cuando hay un pasaje que solamente lo voy a mencionar. En San Lucas, capítulo 8, voy a solamente leer un solo verso. Esto habla del pasaje donde Jesús sana a la hija de Jairo. Esta es una situación, Jesús iba por el camino y se acerca a Jairo y le dice, ¿por qué no pasás a mi casa? Yo veo este texto de las Escrituras y pienso que es el momento más desesperante. Él tenía los minutos contados. Su hija estaba enferma en la casa y entonces él estaba tratando de que Jesús se apure, que vaya rápidamente, porque hay ciertas cosas que no sé si les pasarán en la vida, pero hay ciertas cosas que tienen que ser en este momento. Si no son en este momento, son irreversibles, ya no se puede cambiar. Y entonces él iba caminando y aparece la mujer del flujo de sangre y se empujaban y Jesús comienza a conversar con los discípulos y dice, ¿quién me ha tocado? Y toda esa situación que pasa en este pasaje. Y en un momento viene gente de la casa de Jairo y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Entonces yo pienso en esas noticias que hacen que uno baje los brazos. Ahora Jesús le dice, no temas, cree solamente. Pero hay un pasaje que quiero compartir, este es el pasaje que quiero compartir en esta mañana. En San Juan, en el capítulo 11, hay una historia de 3 hermanos, y aquellos que leen la palabra se van a acordar, de 3 hermanos. Ellos eran Marta, María y Lázaro.
Y acá pasan dos o tres situaciones en las que me parece muy importante. Ellos vivían en un lugar llamado Betania. Hoy estaba tratando de ver cuántos kilómetros estaba. Había 2 kilómetros y algo, 2 kilómetros 600, 3 kilómetros de Jerusalén estaba esta aldea llamada Betania. En ese lugar vivían 3 hermanos. De los padres no se habla, pero vivían 3 hermanos que eran Marta, María y Lázaro. En un momento en este pasaje, capítulo 11, pasa de que ellos tenían a Jesús como amigo. Él iba creo yo, a cenar con ellos y de alguna manera estaba pensando cómo argentinizar este texto. Y ellos se juntaban, los discípulos, entiendo yo, porque habla muchas veces que Jesús iba a Betania. Entonces ellos se juntaban en la casa de estos 3 amigos y eran amigos. Me imagino las noches por ahí estar juntos con los discípulos, Jesús y estos amigos comiendo, cenando como hacemos muchos de nosotros. Y pasaban en diferentes ocasiones, él pasaba por ese lugar porque eran amigos. Yo digo, nosotros tenemos muchos amigos y a veces hasta tenemos amigos en lugares importantes donde de alguna manera nos ayudan en nuestros trámites, en nuestras cosas. Ahora, este pasaje me parece interesante porque el amigo que estos 3 hermanos tenían era Mesías. Es una maravilla, tener un amigo Mesías es una gran ventaja porque ¿qué puede salir mal con un amigo Mesías? Aquel que sana a los enfermos, está por todos los lugares, sana a los leprosos, levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos, hace milagros increíbles. Y estos amigos conocían esos milagros, sabían que eso pasaba. Entonces, cuando uno tiene un amigo como este, de que sana a los enfermos, restaura a los paralíticos, levanta a los caídos, restaura a las personas que son pecadoras, un montón de cosas que él hacía constantemente. Jesús hacía esto. Si tenés un amigo de estos, ¿qué te puede salir mal? ¿Qué puede pasar que se complique, que las cosas te salgan mal, que tengas tristeza, que tengas angustia? Si nosotros siempre hablamos, si tenés a tu amigo Jesús, las cosas van a estar bien. Entonces digo yo, qué gran ventaja estos 3 amigos. Y yo cuando miro las características de estos 3 hermanos, Marta, ¿saben qué me da la impresión? Marta era esas personas que cortaba con una tijera de mano alrededor de las rosas el césped, más o menos a esa instancia, porque Jesús en algún momento decía, Marta, ¿por qué tanto te estás turbada y de alguna manera afanada con las cosas que haces? Y yo creo que era impecable. Seguramente la casa de Marta era, ¿saben? Hasta pienso de esta manera, tenía unas tejas, era blanca toda, un chalecito en un lugar, vivían estos 3 hermanos y tenían encima de todas estas cosas a Jesús como amigo. Entonces, Marta era de esta manera, María era tenía otro perfil, otra característica como persona. Ella yo creo que más bien leía libros y cantaba y ella más lo espiritual y esas cosas hacía. Y Lázaro, creo que era yo hasta casi puedo pensar, creo que Lázaro trabajaba en una empresa en Jerusalén. Iba y venía y era el sustento de los 3 hermanos, era el sustento de ella, de sus 2 hermanas. Las cosas estaban bien, hasta que en un momento, capítulo 11 de San Juan, versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Saben lo que pasa en estas condiciones? A mí me ha pasado en alguna ocasión tener situaciones familiares o de salud o cosas así. Recuerdo en una ocasión, hablando con un amigo que vive en otro lugar, me dijo, mira, vos decime nomás y yo ya salgo para allá. Si yo te puedo ayudar en algo, voy para allá enseguida. Yo hago el viaje y me voy. Yo, estos amigos son muy interesantes, me parece muy interesante tener amigos de estos. Ahora Jesús aquí dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no está para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pues sí, a propósito, 2 días más, ¿cómo para qué? Te dicen que tu amigo está enfermo
tomás el primer colectivo, el primer vuelo y te vas a sanar al amigo. No, se quedó 2 días más. Esas cosas a veces no se entienden. Entonces yo digo, escúchame, está enfermo, se puede morir y es irreversible. No vas a volver a traer, es una complicación como para qué esperar 2 días. No, a propósito espera 2 días. Y después vamos a ver un poquito más adelante. Luego de esto le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Verso 12, dijo entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Yo digo, yo casi le puedo ver las caras a los discípulos diciendo como ¿qué pasó? O sea, ¿es tu amigo? ¿Comemos con ellos? ¿Andamos juntos todo el tiempo? Resulta que escuchás que está enfermo, espera 2 días más, resulta que ahora murió. Yo casi puedo ver a los discípulos mirándose uno a otro diciendo, pero ¿qué se le quemaron los libros ahora? Tendríamos que haber estado urgente con los amigos. Ahora sigue esta palabra, dice, y me alegro por vosotros, verso 15, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí. Algo pasó. Entonces yo digo, estas cosas que Jesús hace a veces en nuestras vidas personales también, hay una similitud en algunas cuestiones. Tal vez salvando las distancias o las dificultades, este Lázaro había muerto. Y en este pasaje encuentro tres veces que personas le dicen a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después un poco más adelante, voy a leer todo el texto porque Marta le dijo, yo sé, verso 22, más también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó aprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado aprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí. Me parece, trato de hacer bien en detalle esto, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, esta es la tercera vez que veo esta misma frase, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Por qué se queda 2 días más? ¿Por qué pasan 4 días después de la muerte? ¿Por qué no venir antes? Dejar que las cosas vayan hasta los límites. Pero Jesús dice,
profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Para qué vamos a ir ahí al sepulcro? Ya tiene olor eso. Si hubieses estado aquí, si hubiese pasado antes, si hubiese venido 5 días antes, las cosas podrían ser diferentes. Pero ahora ya es irreversible. ¿Para qué vamos a ir al sepulcro donde hay olor? Y aquí está la frase que quiero dejarles en esta mañana. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo digo, en nuestras vidas personales también, en muchas ocasiones pasan esto, y tal vez alguien tiene alguna experiencia en este tiempo de esto también. Señor, ¿cuántas veces hemos dicho: Señor, si hubieses estado aquí, las cosas hubiesen sido diferentes? Si hubieses estado aquí, podríamos haber cambiado una situación, la otra podía haber sido diferente, pero no estuviste. Ahora después vemos que el Señor dice: quitad la piedra, y resucita a Lázaro. Hay una canción que me acuerdo que canta Aline Barros, una cantante que dice: Señor, necesito de un milagro para revertir esas cosas que dice: resucita mis sueños. Hay una parte de la canción que dice: resucita mis sueños. Y yo creo que en esta mañana también entre nosotros puede haber hermanos, hermanas, amigos que tengan esta misma situación. Ya está, ya pasó. Si hubieses estado aquí, si hubiese pasado de esta manera, si hubieses venido 5 días antes, pero ya ahora es demasiado tarde. El Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y recién leí el verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En nuestras vidas personales a veces hay algunos lugares a los que no queremos volver, porque ya pasó. Tenía la expectativa de que Jesús iba a venir y iba a sanar a Lázaro. Nos levantamos y seguimos cenando como siempre hacíamos. Pero no pasó. Pero Jesús se presenta en el momento, hoy Nancy decía, Jesús se presenta en el momento en que a nosotros nos parece que está fuera del lugar, fuera de tiempo. Pero el Señor resucita a Lázaro. Yo creo que en esta mañana también el Señor puede resucitar las cosas en nosotros también. Esta canción que comentaba al principio, hace un momento, dice: resucita mis sueños. Cada uno de nosotros en esta mañana puede tener algunas cuestiones que si hubieses estado aquí hubiesen sido diferentes, pero ya está en el sepulcro, ya está 4 días, ya no. ¿Qué vamos a ir a hacer ahí? No. Jesús le dice: no, vamos al sepulcro. Ese es el desafío ese que nosotros tenemos también, de ir hasta ahí, hasta el sepulcro. Porque el Señor dice que va a levantar. Yo creo que en esta mañana, quiero decirles, posiblemente haya alguien en este lugar que tenga alguna situación, ya es irreversible, ya no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. Solo hay que ir con Jesús hasta el sepulcro. Ahí hay olor, hay que sacar la piedra. Una situación incómoda, pero sacar la piedra. Y la resurrección viene desde ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Él dice en una parte en este pasaje, en el verso 4, dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es posible que en esta mañana haya algunas cosas en tu vida personal que sean para la gloria de Dios, que solamente hay que ir hasta ahí y permitir que el Señor diga: Lázaro, ven fuera. Y el Señor puede hacerlo en esta mañana. Así que vamos a orar. Y tal vez vengan a la mente de ustedes y de mí también, por supuesto, algunas cosas que pensamos que son irreversibles. No se puede cambiar más, ya está. En esta mañana podemos ir con Jesús hasta ese lugar. Y Él tiene el poder, porque dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si nosotros creemos en Él, Él lo puede resucitar. Así como decía, hay una palabra, creo que es en hebreo, donde habla de cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac. Dice que él creía
que era poderoso para levantarlo desde las cenizas. Solo hay que creer.